Hola a todos y a todas. Hoy día tengo un día muy adecuado para leerles acerca del eneatipo 4. Tengo un día nublado y lluvioso en pleno verano. Voy a compartirles hoy un fragmento de este gran volumen acerca del eneatipo 4 que se llama La envidia. El subtítulo es Abnegados, odiadores y melancólicos. Los abnegados corresponden al eneatipo 4 de conservación, obviamente, los odiadores al 4 sexual y los melancólicos al social. Entonces, como ya he estado haciendo, explicar antes de comenzar que esta serie de volúmenes de los eneatipos es seguramente la más grande obra que se ha escrito sobre eneagrama y que se va a escribir nunca jamás en la existencia, al menos en relación a la psicología de los eneatipos. Y no solamente voy a compartir, como hoy día, un pequeño fragmento del prólogo y solo la introducción, que es el primer capítulo del libro, sino que con el tiempo voy a ir leyendo un poco de todas las partes de todos los libros. Este prólogo lo escribió Cristina Nadal. Voy a escribir solo un fragmento del prólogo. Voy a leer solo un fragmento del prólogo y luego voy a hablar de los subtipos del eneatipo 4. Entonces vamos con esto. Dice así: la envidia, la pasión del eneatipo 4, tiene de entrada muy mala prensa. Y también es una emoción difícil de reconocer para el resto de las personas. Es el eneatipo que tiene peor autoimagen. En su primera infancia introyecta, incorpora dentro de sí a una madre o a la figura de apego principal que ha sido abandonadora, como una forma de mantener el contacto con ella. Al introyectar a esa madre que no ha acogido emocionalmente al bebé, que por diversas circunstancias ha rechazado o se ha separado de él, se incorpora también la mala mirada sobre sí mismo. De esta forma, la desvalorización constante está servida. Escribí hace años como testimonio sobre el 4 de conservación en el libro de Claudio, 27 personajes en busca del ser. Una de las características principales del eneatipo 4 es justamente esta, que tiene una imagen de sí mismo muy mala y muy distorsionada, mucho más mala de lo que es realmente. Entonces siempre subestiman sus capacidades, subestiman su merecimiento, subestiman todo de sí mismo. Yo me acuerdo una persona una vez del eneatipo 4 me dijo en la consulta: si la gente realmente me conociera, se darían cuenta que soy un monstruo verde. Y obviamente no me querrían. Entonces prefiero que no me conozcan tanto. De esta forma, la desvalorización, el mecanismo automático por el que se mantiene la envidia es la comparación, en la que la persona siempre sale perdiendo, dado que mira lo que falta en sí, y tiende a mirar lo que le falta a la otra persona y a la situación, además de idealizar la vida de la persona envidiada. Así retroalimenta la carencia, esa carencia que fue real en la infancia, pero que ahora es falsa. La satisfacción es, por tanto, una experiencia a conquistar a lo largo de un trayecto de trabajo terapéutico que también supone acoger y transitar la propia herida, así como la desidealización de lo que una persona tendría que ser o hacer para tener valor y sentirse bien. Esos procesos quedan bien reflejados en cada libro de este volumen. Cada subtipo maneja de formas diferentes el intento de salir de la situación carente, la real y la falsa. La persona 4 de conservación, sufridora y abnegada, tiene un super yo o perro de arriba muy autoexigente. Cree que cuanto más se esfuerce, más lejos va a estar de esa mala imagen interna. Y además, tiene y mantiene suficiente energía como para trabajar y trabajar. Lo difícil es poder reconocer lo valioso en sí y en los resultados de su esfuerzo,
puesto que su mirada sigue siendo devaluadora. La tenacidad es su pasión. En su lema, cueste lo que cueste, vemos cómo pone el valor en el esfuerzo. En otro libro, Claudio Naranjo decía, el 4 de conservación aguanta y aguanta y aguanta, como si quisiese decirle a su mamá, ¿ves mamá? Qué bueno que soy, mira cuánto aguanto. ¿Ahora me quieres, mamá? El subtipo 4 sexual, que es quien más hace sufrir mientras sufre, cree que se le tiene que devolver lo que perdió. Su pasión es el odio. También le han llamado al 4 sexual el insufrible, al 4 de conservación el sufrido. El 4 sexual es el que maneja más carga agresiva, siendo a la vez el más divertido e impulsivo, aunque su mala imagen y su sentimiento de culpa no le permitan disfrutar de sí ni de su capacidad expresiva y cognitiva. Es además el subtipo más histriónico. En el social encontramos al más sufriente de los 4. Le llaman el sufridor. Su estrategia es mostrar su carencia para conseguir lo que necesita. Su pasión es la vergüenza. Se encoge y se retira, aunque la persona 4 social también sienta un gran anhelo de ser vista. Es el subtipo más melancólico. Como al resto, le cuesta mucho poder reconocer su derecho al bienestar. En cada libro se van repitiendo asuntos propios de cada subtipo, con matices diferentes, enlazados con contenidos diversos. Eso no lo voy a leer. Bien, vamos a el primer capítulo del libro, en donde hace una diferencia más profunda y más precisa sobre los subtipos. Dice, contrastes principales entre los subtipos del eneatipo 4, conservación sexual y social, con aportaciones de Eva Morote, Chiara Fustini y Rosana Pavoni Gallo. Una vez que se trasciende la idea cristiana de la envidia como un rencor hacia la buena fortuna del prójimo, vemos que más allá de este deseo insaciable, que como describe Dante, implica un amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a otros de los suyos, estos bienes son tangibles o intangibles, es decir, que también abarcan talentos o privilegios. El deseo de lo que el otro posee, o se supone que posee, porque a los 4 les pasa que idealizan mucho la vida de los demás, entonces realmente terminan convenciéndose que los demás tienen demasiado y ellos muy poco. El deseo de lo que el otro posee, o se supone que posee, va acompañado del doloroso sentimiento de que se carece de ello, lo que la persona lee como una injusticia, a lo que hay que añadir un deseo de que al otro le vaya mal o reciba un castigo, lo cual, si ocurre, produce satisfacción. Ello nos habla desde el principio de una doble naturaleza de esta pasión, que se evidencia en sus subtipos caracteriales, ya que en algunos casos la envidia es sentida ante todo como una carencia y tristeza por la propia condición, ya sea real o imaginada, y en otros se convierte sobre todo en voracidad y deseo de dañar al prójimo o de vengarse de él. Una de las diferencias más evidentes entre el 4 de conservación y los demás subtipos la constituye la falta expresión de esta pasión. El conservación es el subtipo donde la envidia aparece más negada y cuesta reconocerla porque la persona no se queda en la carencia y en la envidia hacia aquello que no tiene, sino que a través del esfuerzo transforma de manera compensatoria aquello de lo cual carece, defendiéndose así del sentimiento envidioso. Visito la casa de una amiga y pongo mi mirada en ella. ¡Qué casa tan bonita! Lo siguiente es que pongo cortinas nuevas en la mía, hago cambios, compenso la idea y el sentimiento de que mi casa es peor, dice un testimonio de este subtipo. En el 4 sexual y en el social, no aparece ninguna acción para compensar aquello que no se tiene. El 4 social, donde sí aparece una clara conciencia del sentimiento de envidia,
se queda en el lamento y en la queja de aquello que no tiene. Y en el 4 sexual, donde la envidia se siente como algo muy instintivo, difícil de contener, se destruye aquello que se quiere para no sentir la envidia. La carencia compensada del 4 de conservación va acompañada de una intolerancia hacia el sentimiento de debilidad y de un gran esfuerzo personal para no sentir necesidad, lo que contrasta con la falta de pudor del 4 social en mostrarse débil y necesitado. Esta tenacidad en el esfuerzo constituye una cierta actitud narcisista en el subtipo de conservación, que tiende a pensar que puede con todo y que no se permite mostrar su carencia, lo que sería interpretado en cierto modo como humillante o en todo caso como una sensación de vulnerabilidad poco tolerable. Hablamos de un tipo de persona que en la infancia tuvo que hacerse cargo de otros. En lugar de ser cuidados, tuvieron que cuidar. Son por tanto esforzados, independientes, serios, seguros de sí mismos, dotados de entereza, honestidad y sobriedad. Al no sentir el cuidado, no lo piden. Perdón, a veces este subtipo se puede confundir con el 1 de conservación. Por esto que tienen de que son serios, sobrios, tenaces y también tan honestos, ¿no? Al no sentir el cuidado, no lo piden y proyectan en el otro tal necesidad, cuidándolo desde una actitud de abnegación. Es decir, como yo no siento mi necesidad, la proyecto en los otros, percibo que los otros tienen necesidad. Entonces me siento en la compulsión a cuidar. En contraste, el 4 sexual expresa su necesidad sin contemplaciones, convirtiéndola en exigencia hacia el otro, mientras que el 4 social es un carácter eminentemente pedigüeño desde su expresión de la carencia. En el eneatipo 4 existe un yo deficitario. La persona siente que no vale, que no tiene. Hay una imagen empobrecida de sí. Y también se da una fuerte idealización de aquello que le gustaría ser. Aquí quiero decir una cosa importante. Aquí dice, en el 4 existe un yo deficitario. No es que ese yo sea real. Es una distorsión en la propia percepción. La persona se imagina deficitaria, pero eso no tiene ningún asidero en la realidad, ¿ya? De la misma forma que el eneatipo 2, por ejemplo, se idealiza y está identificado con su yo ideal, es decir, tiene una idea falsa, demasiado superior y grandiosa de sí mismo, que tampoco tiene ningún asidero en la realidad. ¿Sí? Entonces el yo se autoidealiza, el 2, perdón, y el 4 se devalúa. Digo esto y lo quiero decir porque a muchas personas del eneatipo 4, cuando se empiezan a enterar que son eneatipo 4, empiezan a creer que su eneatipo es el peor. Y más encima, al ver su neurosis descrita, se sienten irremediablemente atrapados y se enfurecen consigo mismos y se sienten más desesperanzados. Entonces lo que quiero decir es que autodevaluarse o autoidealizarse no son ni mejor ni peor. Y las personas 4 no son menos talentosas que las demás. Es solo que no se reconocen a sí mismas porque están imaginando que son peores. Esta imagen, bueno, y también se da una fuerte idealización de aquello que le gustaría ser. Esta imagen idealizada se vuelve tremenda en el subtipo de conservación. Existe un fuerte superyo que exige constantemente a la persona que alcance ese ideal de perfección, de omnipotencia, y al que la persona nunca llega porque en realidad es una idea loca. El esfuerzo se pone al servicio de alcanzar dicho ideal, como apunta el siguiente testimonio. En mi trabajo, si siento que cometo un fallo, me apunto a un curso para remediarlo, pero no me quedo contenta con lo que aprendo, sino que entonces veo que tengo otro fallo y ya estoy pensando en hacer un nuevo curso. El auto boicot, la acción sin descanso, la sensación de no merecer, la sequedad de carácter, se mezclan con cierta tendencia a la autoidealización.
así como una idealización de los demás a los que les concede autoridad. El listón de la autoexigencia está tan alto que no hay permiso para el enfado legítimo, y también existe miedo al conflicto directo con otros, ya que están por encima, lo que provoca un empequeñecimiento y sometimiento ante los demás. Al mismo tiempo, cortan cabezas. Son agudos críticos, con mucho juicio contra otros. Expresan sus opiniones y no necesitan la aprobación constante que buscan los cuatro sociales. En el cuadro sexual y social, la imagen del otro está también muy idealizada y también se pone muy alto el listón del propio ideal. La gran diferencia con el conservación es que el sexual pretende conseguir el ideal sin hacer grandes esfuerzos. Y en el social hay un quiero y no puedo. Siente que no están a la altura y que no pueden llegar. En el conservación, el esfuerzo se constituye en una herramienta para conseguir el amor y el reconocimiento del otro, anhelo fundamental del eneatipo 4, pero que en el de conservación se convierte en una exigencia interna muy grande, acompañada de un alto grado de autocontrol, como expresa el siguiente testimonio. Mi madre era perseguidora. Yo me esforzaba para que no me pillara en un fallo, y llegaba un punto en que ella veía que me había esforzado y trabajado tanto que me decía, vale, ya está bien, descansa. Y obtenía así una mirada cálida de mi madre. En esto, el subtipo de conservación difiere claramente del sexual, para quien su necesidad de amor se convierte en un reclamo agresivo hacia el otro, y del social, que intenta conseguir el cariño dando pena, conmoviendo, seduciendo con su sufrimiento. Los cuatro conservación, a través del esfuerzo de dar más que nadie, quieren ser la mejor madre, la mejor hermana. En el colegio nos decían que teníamos que sacrificarnos por un ideal cristiano de santidad. Yo me metía piedrecitas en los zapatos, me sacrificaba. En este testimonio se entiende que el sufrimiento, la hostilidad con uno mismo, no es una búsqueda directa de tal sufrimiento, sino una condición para llegar a otra cosa, para poder alcanzar el ideal. En cuanto a las relaciones sociales, el 4 de conservación es un carácter bloqueado en la relación. El grado de vigilancia ante la mirada del otro y ante la propia actuación es tan alto que se crea un bloqueo y una inhibición enorme. Al estar en relación se vuelve insufrible. El estar en relación se vuelve insufrible y la persona se encuentra mejor en soledad, porque no se le pone en juego toda esta dinámica interna. En cuanto a las relaciones de pareja, algunos 4 de conservación pueden aguantar situaciones difíciles, con la idea de que si se empeñan, la relación puede ir mejor. En cambio, otros piensan que están mejor solos, no ponen tanto esfuerzo en conseguir una relación de pareja porque hay una gran dificultad. Creen que es más fácil estar en soledad y por eso no priorizan este aspecto en su vida. En el fondo evitan pasarlo mal, porque llevan mal el asunto de la dependencia y de la entrega amorosa. Toda la estructura interna se ha creado en base a convertirse autosuficientes, cubrir las propias necesidades, y la persona siente que si se desestructura, se quedaría sin nada. También priorizan en su vida otros aspectos y ponen su esfuerzo en ellos, fundamentalmente en el trabajo, porque hay una aspiración en realizar la perfección en él. Y también porque hay muchos introyectos familiares en este sentido. Generalmente hablamos de familias donde se ha valorado mucho el trabajo con sacrificio y en las que sobrevuela el monstruo de la precariedad o de la supervivencia. A un nivel global, la principal diferencia entre el 4 sexual y los otros subtipos es la expresión abierta de la pasión y de su inversión de energía en la relación sentimental. En el 4 sexual no siempre se tiene conciencia de la envidia, sino de algo instintivo, experimentado como un pinchazo que la persona siente al compararse y percibirse por debajo del otro, y como fruto del deseo de ocupar un lugar significante en la relación con el otro.
En el 4 sexual es donde la envidia toma su forma más voraz, ¿sí? Son furiosos, son como un bebé que dijera, si lloro más fuerte, voy a tener más. Por eso les llaman los insufribles. Eh, a veces son como un surtidor de agresión, ¿sí? Por eso cuando están muy desequilibrados pueden resultar de presencia molestos incluso. Em, Aunque la comparación es común a todos los subtipos del 4, en el sexual es expresada de forma muy distinta y visceral, como una pulsión que uno no puede contener. Esta expresión puede tener diferentes matices, como la venganza y la confrontación clara o la negación descarada, la descalificación y la culpabilización del otro a través de palabras, gestos despreciativos, miradas de odio, etc. La idealización del otro como fuente de satisfacción se convierte en desprecio hacia sus límites. La relación de amor se vuelve un campo de batalla, donde el 4 sexual compite hasta la destrucción del otro y de lo que más quiere. Aquí la envidia se vuelve muy destructiva. Pero ojo, todos tenemos ahí adentro un ser envidioso. Es una de las causas del autosabotaje que nos hacemos las personas. Am, De todas maneras, las personas de este carácter no siempre son totalmente conscientes del alcance de su puesta en escena, ya que el punto de partida es de absoluta reacción hacia lo que les ha dolido o molestado del otro. En los otros subtipos, esta gestión de la envidia es diametralmente opuesta. En el 4 de conservación, el tenaz o abnegado, esta expresión reactiva es contenida absolutamente, exagerando incluso la posición de control frente al instinto y la visceralidad. Y en el 4 social, la vergüenza o la melancolía, no hay ningún atrevimiento a la expresión de la rabia y el odio, no porque no se sienta, sino porque la persona cree que uno no va a ser capaz de poder expresar esas emociones y las retroflecta, odiándose a sí mismo y buscando otros cauces de expresión, desde lo civilino y escondido. En todos los subtipos del 4 existe una mistificación o idealización del otro, pero en el 4 sexual, esta idealización es exagerada y pasional, queriendo acercarse a lo idealizado sin un gran esfuerzo, a diferencia del 4 de conservación dispuesto a esforzarse. El 4 sexual suele hacer gala de una actitud más peliculera, jugando roles más dramáticos y teatrales. Necesita ser la diva y que le presten toda la atención, cosa que a los otros subtipos no les interesa tanto o no se atreven a ello. Un buen apelativo podría ser la reina de la comedia. Me acordé de Freddie Mercury y de Vegeta en Dragon Ball. El 4 sexual no muestra fácilmente sus debilidades ni su necesidad, pero tampoco el subtipo conservación o tenaz quiere saber nada de su envidia o su debilidad. El odio los protege de la fragilidad y pretenden hacerla desaparecer. La diferencia es la claridad con que el sexual daña lo que envidia frente a la contención del tenaz. El 4 sexual no pide, exige, más o menos velada o seductoramente, cosa que es casi impensable para los otros subtipos. El tenaz, en cambio, se exige a sí mismo, y el social o vergüenza se esconde. La película ¿Qué fue de Baby Jane? Cuenta la relación entre dos hermanas, ambas eneatipo 4, una de ellas paralítica y la otra que ejerce como su cuidadora. Una está constantemente en la queja histriónica, el subtipo sexual, y la otra en su papel de víctima resignada que lo aguanta todo, tenaz. Los espectadores del drama toman partido por la víctima durante toda la película, hasta que al final esta última se revela mostrando todo su odio contenido, y se comprende la expresión odiosa de la otra por un tema infantil no resuelto. En el subtipo sexual, el papel de malo se escoge, porque resulta más glamoroso que el rol escondido del 4 social vergüenza o el rol contenido del conservación tenaz.
La sensación de que uno reclama algo que merece por derecho propio y que tiene que hacerse oír por ello, es decir, la sensación de injusticia ante la que hay que luchar, es un sentimiento básico en el cuatro sexual. En los otros subtipos también existe este sentimiento, pero seguramente es más fuerte la sensación de invalidez en el subtipo social o la vivencia de tener que aguantar la sensación de impotencia en el subtipo de conservación. El subtipo sexual es el más irresponsable. Se siente especial y espera que el otro le solucione las cosas. En esto es opuesto al 4 tenaz, que utiliza como un valor neurótico el no pedir nada a nadie. No necesito. También el 4 social espera que le solucionen las cosas, pero lo hace desde una perspectiva más taimada, escondida y manipuladora. El 4 social es el que más tiende a comportarse, metafóricamente hablando, de manera infantil. Podría decirse igualmente que el 4 sexual tiene cierta tendencia a comportarse como un adolescente, haciendo de la transgresión su bandera, y que el 4 de conservación se comporta como un viejo. La extroversión y la alegría exagerada, la elocuencia y capacidad de destacar del subtipo sexual, es quizá el punto que más se nota, es el es quizás el punto en que más se nota la diferencia con el tímido subtipo social y con el abnegado subtipo conservacional, que puede ser irónico, pero que no suele comportarse de manera tan carismática o tomar tanto protagonismo. Además, el subtipo conservacional es emocionalmente más estable que el resto, dada su contención característica. No aclara de inmediato aquello que le preocupa o le molesta, como el sexual, y muestra mucha más tolerancia que los otros subtipos, pudiendo en todo caso reservarse para decir, sin dramatismo, la última palabra en una conversación. Sin embargo, ni el 4 de conservación ni el social suelen defender a capa y espada su postura en una discusión, ni sienten la gran necesidad del 4 sexual en tener la razón a toda costa, salir vencedor o entrar en una competencia feroz. En cuanto a sensibilidad, es similar en todos los subtipos del 4. Está siempre presente, con más atrincheramiento, resistencia al dolor y reserva en el de conservación, que no es tan expresivo y sí más aguantador. En el sexual, en cambio, no hay tanto victimismo como en el social, pero tampoco hay aguante ni contención como en el de conservación. Prefiere las actuaciones dramáticas estelares y a menudo agresivas, pendiente de que todos se fijen en su acting out. El 4 social muestra más su inseguridad emocional y con ese rol añadido intenta conseguir lo que se propone. El 4 sexual intenta no mostrar su inseguridad, así como el 4 de conservación, pero de forma polar. Mientras que el 4 conservacional aparece como un moderado, la posición que adopta el sexual suele ser orgullosa y arrogante, con tendencia a romperse rápidamente y pasar del odio al llanto y viceversa, en un proceso de llenarse con odio y de desvalorización del prójimo. El descaro y el reclamo agresivo es frecuente en el sexual y hace que sus relaciones a menudo se vuelvan insostenibles. En los otros subtipos suele haber un malestar velado, algo que se masca en el aire, pero que cuesta más identificar, y donde el enfrentamiento directo suele ser evitado. En cambio, el sexual adopta formas hirientes y culpabilizadoras, cuando la realidad no es como lo idealizado. El desprecio, la rabia, la cólera, es algo que el 4 sexual suele permitirse con los cercanos, y suele tener un problema real con los límites, tendiendo siempre a pasarse y a tratar de imponerse sobre los demás. El 4 social, por el contrario, es muy dependiente en las relaciones, y el que más aguanta en ellas es tímido y vergonzoso. Una buena imagen del 4 social podría ser también en la película Intensamente 2, el personaje que era vergüenza, es una buena imagen. El sexual es muy polar, pero no fóbico. Aunque el personaje de Intensamente 2 no pedía mucho, ¿no?
pero es una bonita imagen. Son muy vergonzosos los 4 sociales. El sexual es muy polar, pero no fóbico. Hace que la relación de pareja se vuelva insostenible y tiene... Perdón, ya había leído eso. Em, el 4 de conservación juega su agresión utilizando la ironía. Y su problema con límites consiste en no saber establecer límites sanos con uno mismo en relación a su esfuerzo ni tampoco con el otro. No hay límite en el cuidado y ayuda cuando las personas más cercanas necesitan de un 4 conservación. Y sin embargo, hay una falta de cuidado hacia las amistades en cuanto a disfrutar y compartir cosas buenas, ya que el placer no está registrado en su código de vida. La falta de experiencias de disfrute en la infancia explica esta renuencia. No recuerdo ir con mis padres al parque o de vacaciones. Sí recuerdo que se hablara mucho de enfermedades y penas. En otro orden de cosas, una característica particular del 4 social es su manera de respirar llevando el pecho hacia abajo, encogiendo los hombros de manera protectora y con el vientre proyectado hacia adelante y abajo, como un peso muerto. En esta pauta de respiración hay muy poco tono en la parte inferior del cuerpo, en los músculos y en los órganos abdominales. El sonido de la expiración suele ser como un suspiro contenido. Quienes realizan esta respiración vencida suspiran y jadean con frecuencia en un intento por conseguir más aire. A diferencia de las otras pautas de respiración, para desmontarla del 4 social se necesita un aumento del tono corporal. Una de las cosas que eh, yo he visto en el 4 social y el de conservación es que se necesita recuperar el poder. Y eso pasa por permitir que la energía agresiva comience a fluir por el cuerpo. Y el 4 social es el que menos poder siente, el que menos poder personal percibe en sí mismo, se siente incapaz de todo. Y eso está muy ligado a esta corporalidad como desinflada energéticamente. A diferencia de las otras pautas de respiración, para desmontarla del 4 social se necesita un aumento del tono corporal. Encontrar la fuerza para sostenerse, al enraizar bien los pies en el suelo y dejar que el cuerpo se estire en el canal central, es un desafío para este carácter. La falta de esta fuerza condena a este subtipo a padecer de una crónica sensación de poca disponibilidad energética, acompañada de una constante autoagresión y autoenjuiciamiento que aún consume más su debilitada energía. El social es un subtipo introvertido, a diferencia del extrovertido 4 sexual y del 4 conservación, que alterna introversión y extroversión. Y es aparentemente más dulce que los otros subtipos de la envidia. La palabra que lo define, vergüenza, se refiere no solo a una dificultad para aceptarse tal como es, o para mostrarse de manera espontánea a causa de una sensación interna de ridículo o autodescalificación, pues se piensa defectuoso y poco querible, sino que también apunta a una sensación intrínseca de inadecuación y de pérdida de dignidad, lo que no le permite expresar su oculto deseo de mostrarse al mundo, de ser visible a nivel social. Tal vez por ello, cuando tiene una necesidad, no pide, ya que no cree merecer, sino que manipula con indirectas, lágrimas y dramas para llamar la atención y dar pena. Cuando admira y o envidia, se sitúa inmediatamente por debajo del otro. Ante esta situación, su actitud de cara a los demás es la de tratar de disimular su tristeza y su sensación de inadecuación detrás de una sonrisa a menudo poco creíble. Tiene secretos, no se atreve a abrir su verdad, que considera despreciable, porque creen que si de verdad los vieran, los despreciarían, porque se sienten muy horribles. Con tales mimbres, una persona así evitará enojarse para que no la rechacen, y además sentirá que no tiene derecho a ello. Entrará en relaciones de dependencia con facilidad y en general se mostrará insegura, hasta el punto de que suele salir perdiendo en sus habituales comparaciones con los demás y suele necesitar de aprobación para todo. Hacia adentro es habitual el sentimiento de depresión, frente a la entereza que a menudo demuestra el 4 conservación y la impulsividad del 4 sexual. El social se culpa de todo, de lo que hizo y de lo que no,
mientras que el conservación y el sexual tienen, además de la culpa interiorizada, mucho juicio hacia otras personas. Esto sería todo por hoy. Les cuento una vez más que en marzo voy a dar un curso de introducción al eneagrama. Va a ser un curso muy simple, en donde va a haber muchos videos grabados de otros cursos que he hecho. Y vamos a tener 9 clases en donde vamos a explorar los eneatipos y vamos a hacer algunos ejercicios gestálticos para explorar esos rasgos en nosotros mismos. Ya les voy a estar avisando de ese curso. Si quieren participar, me cuentan. Y pronto seguiré subiendo algunos otros eneatipos. Y van a quedar en Spotify y también en YouTube. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por escuchar. Y decirles una vez más a los 4 envidiosos que no son el peor eneatipo. Y también decirles algo muy interesante. Hoy día estaba viendo las estadísticas de mi podcast en Spotify. Porque también en Spotify tengo otros episodios sobre eneatipos que están muy buenos. Que están basados en